2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Trabajando sobre una parte de nuestro cuerpo que es fundamental, que es esencial para que nosotros podamos ser esos templos, esas moradas, esas casas, esos edificios para el Señor. Y estamos hablando sobre las decisiones que en algunos momentos tomamos y que en vez de beneficiarnos, de pronto nos desviamos. Y por eso se determina que el concepto es pecado. ¿Cuántas veces nosotros, aún conociendo la Escritura y teniendo la oportunidad de poner por obra la palabra, pues nos inclinamos hacia lo que no es, y después viene lo que estamos hablando, los ayayay del Señor, y después podemos decir, ay Dios mío, y si yo lo hubiera hecho, pero ya el Señor no le permite devolver el tiempo. Dice, estamos estudiando acerca de todo lo que afecta a nuestro corazón, convirtiéndolo en una piedra, en un corazón duro, un corazón insensible, o como en algunos momentos el Señor habla, un corazón pesado. Un corazón pesado es aquel que cierra el oír la palabra de Dios. Por alguna situación, por alguna circunstancia, no queremos oír el líder, no queremos oír a la persona, porque seguramente lo que salió de esa boca me dio en el blanco, me zarandeó, me dijo cómo eran las cosas, y algo de lo que de pronto nosotros tenemos, que no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan que estamos equivocados, porque aparentemente pensamos que somos menos o cualquier otro concepto. Y es mejor que nos digan que estamos equivocados que seguir por un camino que no es el del Señor. Para que uno haga como ese pare, para que uno haga como esa introspección y uno empezar a pensar, estoy errada, estoy equivocada, voy por el camino que no es del Señor. Y por eso a veces las dice, pero si usted sabía que yo iba mal, ¿por qué no me lo dijo? Pero cuando uno sabe que esa persona es de un temperamento agrio, es de un temperamento violento, agresivo, pues uno dice, mejor yo me quedo calladita y que Dios allá se encuentre con él como la burra de Balaam. Salió al encuentro y ahí vino el proceder. Dice, toda vivencia, circunstancia o experiencia son las que afectan mi corazón, en las emociones, los sentimientos, y tomando decisiones que pueden aún afectar aún más la situación por lo que se vio, se escuchó o lo que se habló. Nosotros estamos hablando de algo que tiene mi corazón, son las emociones. Y muchos de nosotros tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a mirar cuál de estas emociones yo estoy afectada. Porque según
la afección que tenga usted en esa emoción nos impide crecer, nos impide relacionarnos con la gente, nos impide perdonarnos a nosotros mismos, nos cuesta trabajo acercarnos al Señor, porque hay como un impedimento, como si uno encontrara como un obstáculo para poder avanzar en lo que el Señor quiere alcanzar. Por eso, muchas veces cuando vivimos una situación y tomamos una decisión que no era la correcta, y esa decisión está aquí guardada, ese llanto que no ha salido, ese llanto que no lo he expresado, ese enfrentamiento que de pronto puedo llegar a tener con esa persona que me llevó a mí a retraerme un sentimiento y que ahí está guardado, y que cada vez que se presenta digamos como un inconveniente, como un dime que yo te diré, surge o viene una reacción hacia esa persona, porque hay cosas aquí guardadas. Por eso es importante empezar a mirar cómo yo puedo superar todas estas emociones heridas, todas estas circunstancias que en un momento de mi vida viví y que ahora nos toca sanar, porque si no, no podemos avanzar. Y vamos a seguir ahí enojadas, vamos a seguir ahí con amarguras, vamos a tener unas acciones, unas reacciones que no tienen y no me relacionan con el Señor. Por eso nosotros hablamos de que las emociones son reacciones físicas, intensas, automáticas y breves ante un estímulo. ¿Cuál puede ser ese estímulo para que nosotros reaccionemos físicamente? Porque cuando nosotros oímos a alguien, nosotros físicamente reaccionamos. Uno sabe que la persona está enojada porque su rostro le cambió, porque frunce el ceño, levanta las cejas hasta el techo, le pone un toque especial a su palabra o empieza a hablar golpeado. ¿Por qué? Porque la persona está enojada, con ira. ¿Y cómo lo manifiesta? Con este tipo de comportamiento. Por eso, lo que el Señor, ¿cuáles son esos estímulos o cuáles son esas cosas de las que el Señor nos está llevando a qué? A que busquemos cómo tenemos victoria sobre algunas emociones que están heridas, algunas emociones que están maltratadas, y por tal motivo nosotros tenemos que buscar cómo yo salgo al otro lado. No nos podemos quedar ahí siempre pensando en lo mismo, cuando nosotros debemos de buscar es cómo salgo. Por eso las emociones que vienen a reaccionar ante un estímulo, uno, puede ser la ira. Por eso cuando nosotros nos están diciendo algo, nos están hablando por alguna situación y uno llama la atención, la persona se enoja y de una vez frunce el ceño y toma una postura, pero estaba haciendo algo que merecía llamar la atención. Y dice que estas emociones pueden ser la ira, el miedo, la alegría, la culpa, la preocupación, la envidia, los celos, la soledad, el exceso en el comer, la anorexia, la bulimia, la depresión. Son algunas de las emociones que reaccionan ante una emoción, ante una problemática o ante una vivencia. Por eso es importante empezar a analizar cuáles son mis emociones que están afectadas. ¿Quién me la afectó? Aquí no se trata
de que nos vamos a ir en contra de la persona que me produjo una emoción por la cual yo reaccioné, me espeluqué o me enchurqué, como dice Glorita, o me pudo llevar a cambiar mi estado emocional. Y dice, y vamos a analizar y vamos a mirar lo que nos habla la palabra del Señor con respecto a una emoción que es el común denominador del hombre, y es la ira, el enojo. Cuando tengo ira, cuando tengo enojo, busco contienda, busco el pleito, busco que herir a alguien, porque tengo una emoción que está haciendo que estoy reaccionando ante una circunstancia. Por eso vamos a buscar Proverbios 29:11. Nosotros hace rato hablamos de la ira, pero vamos a repasar por si de pronto no nos acordamos. ¿Qué dice el Señor para las personas que somos iracundas? Las personas que cualquier cosa pierde el control. De una vez reniego, peleo, levanto la voz y de una vez se forma el conflicto. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Fíjense que siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar lo negativo y lo positivo. Debemos de conocer las dos partes o las dos caras de la moneda, porque el Señor es muy claro con esta emoción, que ¿a quién no le da ira? Todos. Yo soy iracunda. A mí cualquier cosa que no se da conforme, yo pierdo, yo de una vez quedo y respiro y yo digo, no, puedo que estalle, pueda que diga, o simplemente busco no dejarme llevar al campo del pleito, no dejarme llevar al campo en el que el diablo me quiere llevar con la situación que estoy viviendo. Dice así el Señor. ¿Qué quiere decir? Porque aquí el Señor está hablando de dos tipos de personas, de dos tipos de actitudes, de comportamientos. Está hablando de la persona necia, y la persona necia es aquella que hace lo que quiere. Es la que tiene una mala conducta. Es la persona que no le interesa sino lo que ella misma cree y que no permite que se corrija. Déjeme, yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. Así nací y así me voy a morir. Y los gusanos así me van a comer. De una vez dice uno, con esta fichita mejor salgo corriendo, porque ¿para qué me voy a meterme yo con ese limón? Voy a salir yo en problemas y de pronto ofendida en mi interior. Dice que la persona necia es la persona que hace lo que quiere, tiene una mala conducta. Y la persona necia, cuando está frente a una dificultad, frente a una situación, es la que reacciona, o sea, pelea con la otra persona porque no se dio lo que usted estaba buscando, porque no se cumplió o no alcanzó lo que entonces usted empieza a pelear con el tendero, empieza a pelear con las personas de la calle o con la que usted está teniendo la diferencia, o la persona que me está escuchando por una necesidad. Y eso se presenta mucho en nosotros, sobre todo cuando vamos a pedir medicamentos. Cuando yo voy a pedirle la catorcera de medicamentos a mi mamá, uno llega y ahí hay, y uno pide y espera, y llega el uno y pelea, que mire que yo llegué primero, que no sé qué, que dónde está, que esa señora, y uno se queda
Yo me quedo mirando y digo, Señor, aquí sí uno puede pensar que nos falta mucha paciencia. Entonces uno empieza a pelear. Y ustedes no han dado cuenta que cuando uno pelea, ellos se hacen los desentendidos y retienen las cosas. ¿Para qué? Por el comportamiento de nosotros, por la actitud de nosotros. Por eso es importante lo que dice el Señor. No sea necio. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene la sartén por el mango. Y yo debo ser sabia. ¿Para qué? Para que esa persona me pueda atender o para que esa persona no se levante contra mí. Ella no reaccione porque yo reacciono y chocamos. A mí hace un tiempo fui a reclamar los medicamentos de mi mamá porque tenían que llegar el 9 y era el 15 y no llegaba, entonces me tocó ir hasta el dispensario. Y yo cogí un boletín de eso y me senté. Y eso como llevaba una fórmula de una prioritaria que le habían dado a mi mamá, pues yo me acerqué porque era la prioritaria. Y yo le dije, oiga, mijita, venga, hágame un favor. Yo vengo por esta prioritaria. ¿Y cuándo fue la prioritaria? Ayer. Te vengo por el medicamento. Pero también le quiero hacer una preguntita. ¿Cuál? Es que a mi mamá todos los 9 a ella le llega la cantidad de medicina. Hoy ya estamos a 15 y todavía no le llega y nos ha tocado a nosotros comprar los medicamentos. Y son medicamentos que valen 300, 400 y 500 mil pesos. Y eso se sale del presupuesto. Dijo, espérele, miro. Y miro y dijo, pero ahí está, pero no están autorizados, tan raro. Venga, yo le hago el favor. Y salí yo con los 120 pañales, con las 200 no sé qué, con todo ese montón de pepas. Y yo decía, bueno, Señor, gracias. Fíjense que es la actitud con la que yo me acerco a la persona. Si yo llego con los guantes puestos, la otra persona se los va a poner y se va a hacer la loca y va a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros no llegamos en buenos términos. Entonces, por eso dice el Señor que la persona necia es la que da rienda suelta ¿a qué? A su actitud, a nuestra mala conducta, a nuestro mal comportamiento. ¿Y qué estamos diciendo? No estamos testificando de que el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque perdimos el control. Y se supone que si nosotros estamos siendo guiados y controlados por el Espíritu Santo, yo debo de tener dominio, yo debo de tener control, yo debo de tener un comportamiento adecuado. ¿Por qué? Porque la luz del Señor está conmigo. Entonces fíjese que dice, mas el sabio. ¿Quién es el sabio? Dice la palabra, el sabio es la persona que es inteligente, calmada, tiene buenos modales, es la que actúa en un momento determinado. La necia reacciona, pelea, trae contienda, y si iba 1 hora la dejan esperando 3, o se le complican las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros vimos o pusimos un cimiento, no era el que debería, y por eso no obtuvimos la respuesta. Ahora, si yo sé que soy iracunda, si yo sé que soy enojona, si yo sé que soy impaciente, porque nosotros sabemos quiénes somos cada uno. Y usted diga, yo no me conozco, mentirosa. Ahí de una vez le estoy diciendo que usted conozca si usted es mentirosa, porque uno sabe cómo es, cómo reacciona, cómo es el comportamiento de cada uno de nosotros. Ahora, la misma palabra del Señor me está hablando de cómo yo puedo vencer esa emoción. ¿Cómo yo puedo tener victoria sobre esa emoción que no es agradable para mí y que no es agradable para el Señor? Porque no estoy honrando su nombre, porque no estoy diciendo que soy del Señor, sino que estoy dando un testimonio del mundo. Por eso, la misma palabra del Señor
me va a enseñar qué debo hacer para nosotros los iracundos. Si usted y yo somos de los que no nos pueden hablar, o de los que reaccionamos con pleito porque nos dicen un chiste o nos dicen algo, entonces la misma palabra del Señor me está diciendo cómo yo puedo vencer. ¿Qué me dice la Escritura? Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a practicar, porque si yo venzo, si yo tomo victoria sobre la ira, muchas cosas en mi vida van a cambiar. Muchas cosas de las que de pronto me están rondeando y que de pronto juegan mucho en mi vida van a cambiar. Por eso dice que la primera o el primer aspecto o la primera cosa que debemos hacer para que yo sea o yo tenga victoria sobre la ira. Ahora, ¿qué es la ira? ¿Cómo se define la ira? Recuerde que yo le enseñé que la ira es una infección respiratoria y se nos sopla la nariz y los ojos se nos van quién sabe para dónde, los cachetes se nos inflan como globos. Bueno, tenemos un montón de reacciones que uno dice, uy, ¿y esta qué le pasó? Se transformó, se volvió verde, amarilla. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar, porque no tuvimos control y porque nos dejamos llevar por la situación. Por eso la ira, la I, es una infección. ¿Qué es una infección? Es un estado o es una enfermedad que contamina todo el cuerpo. ¿Por qué lo contamina todo? Porque la ira controla todo. Usted, la parte emocional, usted reacciona con sus manos, con su corazón, empiezan a hacer un sentimiento de rencor hacia la otra persona, el corazón se agita, la mente, o sea, hay un sinnúmero de cosas que viene a traer a mi ser. Por eso dice que la ira es una infección respiratoria aguda. Por eso hay que empezar a analizar y empezar a mirar cómo nosotros podemos controlar esta emoción de la cual de pronto ha sido la raíz de muchos problemas en mi vida, en mi relación con el Señor, en mi relación con mi familia, conmigo mismo, porque hay días, usted no se ha dado cuenta que hay días que usted amanece enojada y que usted todo le molesta y todo le fastidia y quiere buscar pelea hasta con los moscos. Porque hay días que uno amanece así, no me digan que no. Porque uno amanece indispuesto, hoy no quiero nada, no me hable, déjeme quietas porque si me busca me encuentra, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a mirar qué nos enseña la palabra de Dios para empezar a controlar esta emoción, este proceso de ira que tenemos cada uno de nosotros. Vámonos por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 8. Lo primero que nosotros debemos de empezar a trabajar en nuestra ira, en esta emoción que tiene una reacción física, que tiene una reacción instantánea, automática, que puede presentarse de una forma breve, pero que a través de eso se puede generar un sentimiento que durará toda la vida en contra de esa persona. Lo primero para yo poder tener victoria sobre la ira es cambie su actitud, con C, cambie su actitud. Miremos qué nos dice Pablo para nosotros poder empezar a decir, se presentó un inconveniente, tengo un problema, y usted está viendo que el problema se le da, usted es la que tiene que tomar el control.
La otra persona estará ahí hablando, diciendo, peleando, y usted, como es la sabia, como es la inteligente, entonces es la que tiene que dominar y es la que tiene que controlar. Dice así la palabra del Señor. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Fíjese, ¿qué me está diciendo el Señor? Aquí el Señor me está diciendo es que si yo estoy si estoy metiéndome en un lío, si estoy viendo que la situación se me está saliendo de control, que la situación está cogiendo por otro lado, ¿qué le dice el Señor? Oiga, póngase bajo el mismo sentir. ¿El sentir de quién? ¿De la persona? No, de Dios, de la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Dice, piense en sí mismo. No me dejo llevar al plano que el diablo me quiere llevar. Salirme de la paz, de la tranquilidad. Y por eso dice, haya pues este sentir. Piense, ¿qué haría el Señor cuando estamos viviendo una situación dura y difícil? Estamos pasando una dificultad entre nosotros mismos. Se me está levantando un problema, una situación. Diga, ¿qué dice la palabra de Dios? Y el Señor, ¿qué dice? Contrólese. Tenga paciencia. Escuche. Porque muchos de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, de los pleitos, es porque no sabemos escuchar a la persona que está hablando. La persona está hablando y, oiga, pero o sea, nosotros no dejamos hablar a la persona. Entonces por eso entendemos mal, peleamos y la otra persona dice, pero déjeme hablar, pero usted, y entonces, ¿qué pasó? Perdimos el control y se formó el bonche, el uno grita y el otro grita más que el otro. ¿Por qué? Porque yo, que soy sabia, que tengo la palabra, que debo dar testimonio, me dejé arrastrar por una persona que no tiene ni siquiera el conocimiento del Señor. Y no hay cosa más tenaz que la persona del mundo diga, ¿y usted no es cristiana? ¿Y usted por qué se comporta así? Entonces uno, ya no se puede llorar por la leche derramada. Ya usted mostró el cobre. Ya perdimos el año, hermano. Y esa situación, ese percance, siempre va a quedar en la persona y va a decir, cuando usted va a ligar, no, pero es que se acuerda que hace como 30 años atrás usted hizo esto. ¿Por qué? Porque eso quedó grabado en el corazón de la persona. Entonces, esa situación, ese mal comportamiento, esa falta de sabiduría, esa falta de dominio propio, se va a generar en mí en algo muy grave que se llama la culpa. Y cuando hay culpa, entonces vienen a formarse otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar
al campo del adversario. Si usted y yo no estamos listos, no estamos preparados, no estamos maduros para ir al campo del diablo, no lo incite, no vaya a donde el diablo la quiere llevar, porque usted va a salir perdiendo, porque nosotros vamos a salir mal, y después, en vez de haber vencido, salimos derrotados, angustiados, con algo que me persigue toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar, porque nosotros no nos contuvimos y pensamos, contrólese, tranquila, o escuche, y a lo mejor entendimos algo que no era verdad y viene la claridad y ya uno ha dado la talla, ha dado uno la cuestión y la persona y salimos victoriosos en esa área. ¿Y eso qué me lleva a mí? A tener seguridad cuando me enfrente a una situación. Y eso forma parte de mi confianza, de que usé la palabra, de que controlé mi emoción, controlé mi ira y vencí una situación. Si la emoción es instantánea, automática y breve. Después hablamos de los sentimientos, porque es que de una emoción puede salir un sentimiento que se vuelve un resentimiento por esa situación. Por eso estamos hablando primero de esta emoción, que estamos hablando y de pronto nos enojamos o nos están corrigiendo y de una vez replicamos y no queremos aceptar que estamos haciendo las cosas mal. No, el sentimiento es duradero, es más pausado y es a largo tiempo. Bien, entonces fíjese que aquí lo que el Señor, ¿qué me está diciendo? Cambie su actitud. Y usted dice, pero es que eso se presentó así. No, así no. Nosotros dimos cabida y las cosas se vinieron dando, ¿Ya? Entonces, por eso aquí el Señor, ¿qué le está diciendo? Piense lo mismo que piensa Cristo. Y pensar lo mismo que piensa el Señor es que usted conozca la palabra. Que cuando la persona esté hablando algo, la palabra de Dios llegue a su mente, que es la que le va a traer la paz, que es la que le va a traer la cordura, que es la que la va a llevar a que esa situación usted la lleve con calma, aunque la otra persona se espeluque, aunque la otra persona diga lo que diga, usted no se salió de la ropa. El viejo hombre no volvió a salir, sino fuimos ecuánimes, fuimos controlados. ¿Por qué? Porque aquí salió la palabra donde el Señor le dice, controles, no se deje llevar. No importa lo que digan, pero lógico, porque la persona va a utilizar palabras como espada para herirla y sacarla de casilla. Pero nosotros somos los que tenemos que coger la sartén por el mango y esperar y dejar que la otra persona se desocupe, porque a veces esa persona necesitaba sacar lo que había en su corazón. Y después llegará el momento que dice, ¿sabe qué? Discúlpeme, sí, yo hice mal. Usted hizo bien. Usted no se dejó llevar, porque si no esto hubiese sido para muertito. Claro, porque si yo sé en mi interior que yo tengo la razón y usted le está diciendo al otro que no, la otra persona se va a enojar. ¿Por qué? Porque usted está tocando su orgullo. Porque la persona no está siendo humilde y sencilla de reconocer que está equivocada. Y ese es el lío, hermano. Ese es el lío cuando nosotros no queremos reconocer que estamos errados y equivocados en una postura, en un conocimiento. Porque nos cuesta trabajo, hermano. Nos cuesta trabajo reconocer nuestras fallas, nuestras cosas que no son del Señor. ¿Por qué? Porque creemos que si yo reconozco voy a perder, y la Biblia habla,
de que es de valientes. Yo les conté a ustedes que yo había tenido una actitud, había dado un concepto y por esa situación se me formó un problema. Pero yo no me imaginé que por haber hablado se me iba a formar un lío. Pero esa situación a mí no me dejó en paz. Porque cuando yo dije o hice mi comentario, la persona lo recibió y me mandó lo que usted no tiene idea. Y yo me quedé pensando y yo decía, yo me lo merecí, porque yo no tuve por qué haber hablado algo que a mí no me correspondía. Y yo duré así, yo decía, Señor, eso no era, así no era, así no era, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y el mismo Señor me dijo, así como públicamente usted la exhibió, ahora usted públicamente presente disculpas a la persona, aunque usted tenga toda la razón. ¿Y cómo me costó trabajo yo? Y yo pensaba, y yo decía, no, pero ¿cómo lo digo, Señor? Porque ahí sí nos cuesta trabajo, pero para herir, maltratar y ultrajar, ahí sí pide el cordel que salen todas las ensartadas. Y hasta que yo lo hice. Pero yo le dije al Señor, ¿qué debo decir? ¿Cómo debo corregir, Señor, la situación? Y a mí el Espíritu Santo me dictó y me decía, y entonces yo escribí, buenas tardes. La palabra de Dios dice así, es de sabios y entendidos corregir nuestras malas posturas y nuestros malos comportamientos. Mis comentarios, las palabras, herí a fulano. Por tanto, presento, no pido, porque yo voy a decir, bueno, amado, le pido disculpas. ¿Y yo por qué tengo que darle disculpas, pastor? Si yo no hice el malo, la mala fue usted. ¿Y por qué yo tengo que darlo? Presento mis disculpas a usted y a todos los que escucharon el comentario, porque generaron emociones y sentimientos y posturas. Ese no era no es mi costumbre opinar, no es mi costumbre decir, pero lo hago porque yo cometí un error. Presento mis disculpas y muchas gracias y perdón. Pero yo no me imaginé las reacciones de las personas. Y a mí me dejó fría porque una de las personas dijo, toda persona, a mí eso me dejó impactada, toda persona que tiene la valentía, la gallardía de presentar disculpas y pedir perdón, es porque tiene un espíritu demasiado alto para reconocer el error que usted está cometiendo. Y yo me quedé así, yo dije, porque es de valiente reconocer, pero usted no tiene por qué pedir perdón, ni presentar disculpas, lo que hizo está bien. Yo no volví a comentar nada. Después otra persona también me dijo, no, tranquila, no ha pasado nada, no sé qué. Pero yo sí sabía que había herido. ¿Ya? Entonces, fíjese, hermanos, se nos hace fácil a veces hablar, se nos hace fácil a veces decir, pero cuando nos toca recoger, cuando nos toca corregir, ahí sí la pensamos y ahí sí dejémosla. El tiempo lo dirá. Sí, el tiempo formará en el corazón de esa persona un resentimiento y una amargura hacia nosotros. Y después no querrá ni mirarnos, ni hablarnos, y menos mirar y estar en el mismo sitio donde nosotros estamos. Por eso antes de reaccionar, antes de hablar, antes de hacer algo, pregúntele al Señor. Mire si las acciones suyas van a herir o van a maltratar.
Porque aunque, como dijo alguien, ¿cómo fue que dijo? Con una elegancia y con una etiqueta dijo tantas cosas que uno se quedó frío. Porque no solamente diciendo vanas palabras o eso, usted hiere o usted sienta un precedente. También con altura podemos también herir a alguien. ¿Y eso que trajo en mí? Trajo paz, trajo tranquilidad en mí. Ahora hay que esperar a que la persona que todavía se siente herida, pues que Dios haga la tarea. ¿Ya? Porque yo ya cumplí con lo que yo tenía que hacer, corregí una situación. ¿Cuántos de nosotros nos faltan corregir posturas? Nos toca corregir situaciones y no queremos hacerlo porque creemos que perdemos. Y no, hermano, por eso dice el Señor, es de sabios. Es el sabio, es el que mejora su conducta. ¿Por qué? Porque los tropezones nos hacen levantar nuestros pies. Y si nosotros nos equivocamos, así como tuvimos la situación, corrijamos, porque nosotros maduramos, porque nosotros damos una postura diferente, un concepto distinto en nuestra vida. Dice el Señor, dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjese, ¿cuántos de nosotros en algunos momentos hemos hecho cosas queriendo herir a otros? O creemos que porque yo tengo ciertas cosas, sea de educación, sea de económico, creemos que somos más que los demás. O porque estudiamos en no sé dónde, entonces yo soy más que los demás. O porque tenemos un montón de títulos, entonces yo soy más que los demás. Eso no me hace, simplemente usted tiene un conocimiento. Y a lo mejor habrán personas que no tienen conocimiento y se portan mejor que los que tienen un montón de títulos. Por eso aquí el Señor, ¿qué dice? Lo que vaya a hacer, piénselo primero. Analícelo. No haga las cosas por llamar al pleito y a la contienda. Huya, como hizo José, en medio de una situación que se le iba a complicar. Y eso que no hizo nada y terminó en la cárcel, ¿qué tal si lo hubiera hecho? Hubiera terminado en la horca. Por eso hay que estar siempre en oración y teniendo la postura adecuada para no dejarnos llevar al campo del adversario. Y aquí por eso el Señor dice, por contienda o por vanagloria. La gente, uno mira cuando ahorita que acabó de pasar la situación de las elecciones, ahí sí todos salían a la calle, todos resolvían problemas, todos, ¿y sabe de qué me acordé? Cuando estaban todos esos políticos allá supuestamente trayendo solución a los problemas del hijo de Salomón o de David. Si yo fuera el rey de Jerusalén, escucharía a todos y resolvería todos los problemas que tienen ustedes. Pero cuando están allá, se les olvida qué fue lo que hablaron y qué fue lo que dijeron. Porque los billeticos verdes, morados y de todos los colores brillan más que lo que nosotros o que la persona se comprometió. Y por eso aquí dice el Señor, no haga nada por vanagloria, no muestre lo que usted está diciendo, lo que usted tiene. Sea humilde, sencillo de corazón. Porque ahí nosotros, dice, porque ahí está Cristo en la humildad. Era el Hijo de Dios, tenía poder para hacer lo que quisiera. Y sin embargo, Él se sujetó
¿A qué? A solamente lo que el Padre le dijo, esto es lo que usted tiene que hacer, y no se sale de lo que yo le dije que usted tenía que hacer. Por eso él dice, yo hablo no lo que yo quiera, sino lo que mi Padre me mandó a hablar. Y aquí lo que el Señor está diciendo es, cuando nosotros hagamos algo, cuando nosotros demos algo, no le cuente al mundo. No lo haga por querer hacerle sentir mal al otro. Porque no todos tienen la misma bondad, o no todos tuvieron de pronto la situación de la persona que está hablando con soberbia y con jactancia. Herimos a veces. Y fíjense que aquí también dice el Señor, ¿qué está diciendo? Cambie la soberbia, la jactancia, su pleito, su contienda por la humildad. Esa es la actitud que nosotros debemos de cambiar para poder vencer, para poder ser victoriosos en una situación o en una circunstancia. ¿Ustedes no se le han dado cuenta que una persona cuando se levantó de allá y ahora ya se le olvidó de dónde viene? Ya su barrio le huele a feo y ahora me voy a vivir a otro lado. ¿Por qué? Porque la chicha se me subió, el ego y el enanoski me creció y ahora creo que soy más que los demás. Por eso el Señor dice, dentro de lo que nosotros leímos en la enseñanza del doctor Pinto, que si se analizara bien esa parte de la escritura, ese Deuteronomio 8, si usted analiza cada uno de los versículos, ahí hay algo muy interesante. Ahí en esa parte que yo leía y que analizaba lo que nos enseña ese versículo, ahí habla el Señor y dice, pedid al Señor Jehová tu Dios que te dé poder para tener riquezas. Dios es el que da el poder para que usted sea rico. Pero no hay sea que cuando se aumenten sus caballos, su trigo, su vino, no sé qué, su corazón cambie. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Por eso Dios no le da la riqueza, no le da lo que está buscando esa persona. ¿Por qué? Porque su corazón se va a enaltecer, porque va a decir, es por mi trabajo, es porque yo madrugo, es porque... Y eso el Señor no se lo va a dar. No le va a dar a usted el poder para que haga riqueza. Porque el que da el poder, dice la Escritura, es Dios. Pero Dios se lo dará si sabe que su corazón no se va a enaltecer. Si usted sabe que va a apoyar lo que el Señor manda en su palabra. Porque a veces se nos olvida lo que es de Dios. Y aquí dice la palabra del Señor, dice que muchas veces Él no nos da lo que Él quisiera, porque nuestro corazón se enaltece. Y nos olvidamos que comimos y que lo que tenemos es porque Dios así lo dispuso. Por eso el Señor nos mantiene ¿de qué? Del pan diario, del pan necesario. Si usted se come 3 panes, el Señor dice, cómase 2. ¿Pero por qué, Señor? Porque así lo digo yo, porque lo suyo ya es gula. Entonces fíjese lo que me está diciendo aquí el Señor. Para poder ganar, para poder tener victoria sobre una emoción que se llama la ira, que reaccionamos ante una situación que no se ajusta a lo que yo quiero, entonces vienen las reacciones, vienen los encontronazos, vienen toda esta problemática. ¿Por qué? Porque tiene que darse conforme yo, porque es que, como decía, es que yo soy una concejal y usted me tiene que rendir pleitesía. Se le subió la chicha a la cabeza y usted va y mira quién es y uno dice, pero no sabe ni leer. Y entonces, ¿de qué se engrandece? ¿De qué se jacta? Entonces, fíjese aquí lo que nos está diciendo el Señor,
Que muchas veces la ira, las situaciones, es porque yo quiero que el mundo funcione, que el mundo dé la vuelta al contrario a las manecillas del reloj, porque yo lo digo, yo lo pongo y yo lo impongo, porque así somos nosotros, hermanos. Por eso aquí el Señor dice que el primer aspecto, o lo primero que nosotros debemos hacer para cambiar y tener victoria sobre la ira es cambio de actitud. Cambie la actitud de su corazón frente a las situaciones que usted en ese momento tenga. Segundo, el segundo punto para que usted pueda tener victoria sobre su ira se llama analice. Si su ira tiene justificación, o sea, piense, ¿se justifica que usted tenga ira? ¿Qué beneficio tenemos cuando somos iracundos? Analice. Analice si su ira se justifica. ¿Se justifica que usted esté enojada? Y yo le decía a alguien, usted tiene 2 trabajos. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone, le da ira, usted tiene 2 trabajos. Contentarse usted y contentarme a mí. Y si yo no quiero contentarme, ¿qué? Así lo decía yo. Si me lleva al plano de la ira, si me lleva al plano de la contienda, usted tiene 2 trabajos. Conténtese usted. Ahora trate de contentarme a mí. Y si yo no estoy dispuesta y yo sigo brava 3 meses, 4 meses, ¿quién pierde, hermano? ¿Por eso se justifica? No. ¿Pero por qué? Porque ya había un dolor y había una amargura y un resentimiento. ¿Y eso qué trae? Separación, ya no hay afecto, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque hay una amargura en el corazón. Por eso dice aquí el Señor, lo segundo, para que nosotros podamos vencer la ira es analice. ¿Vale la pena dejarme llevar por esa persona todos los días al mismo plano? Todos los días al mismo plano. Todos los días lo mismo. ¿Vale la pena? Que usted llegue y todos los días pelee porque la escoba está aquí y debería estar colgada. ¿Vale la pena? Enojarnos, ponernos bravos por eso. O porque dejó las cosas ahí, haga como yo cojo y alaseo. ¿Dónde está? Allá en la basura. ¿Pero por qué? Porque es que si usted lo dejó ahí, quiere decir que usted no lo va a usar. Vaya, búsquelo. Santo remedio. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que está diciendo el Señor. Vámonos a Proverbios 21, 29. Proverbios 21, 29. El segundo aspecto en los cuales debo tener en cuenta para tener victoria en la ira se llama analice. Su ira tiene justificación. Proverbios 21, 29 dice así, ¿estamos ahí? El impío endurece su rostro y el sabio ordena su camino. ¿Qué hace el impío? ¿Qué hace aquella persona a la que usted le está corrigiendo, a la persona que usted le está diciendo las cosas? ¿Por qué usted sabe que esa persona tiene ira? ¿Qué dice la Biblia? Por el rostro, por la cara, se le transforma. Porque es que uno analiza y yo digo, esa persona está brava, mejor me voy. Yo soy así. Yo no le hablo, o yo evito. ¿Por qué? Porque la persona tiene un rostro que está indicando que está enojada. Y yo mejor me voy. Me escondo, me meto para allá abajo en la tierra. ¿Por qué? Para evitar un lío. Para evitar un problema. Pero nosotros nos enfrentamos todos los días. Peleamos todos los días. Y después queremos cosas agradables con la persona así. Nosotros hemos venido sembrando espinos y cardos.
Por eso aquí dice el Señor, el impío endurece su rostro. O sea, ¿qué me está diciendo? Que si yo soy creyente y yo me dejo llevar por la ira, mi cara, yo soy necio, yo soy impío. ¿Dónde está la paz del Señor? ¿Dónde está mi tranquilidad? Por eso aquí dice, endurece su rostro. Pero está diciendo que nosotros tenemos el espíritu de sabiduría. Entonces, ¿para dónde lo mandamos? ¿Para dónde mandamos el espíritu de sabiduría? Por eso dice, el sabio ordena el camino. ¿Sabe qué? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí y cuando le baje un poquito el furor, cuando le baje un poquito el enojo, entonces hablamos. Usted tiene dos acciones. O sigue detrás de la persona formándole el pleito, o simplemente usted sale y se va, o usted reacciona contra la persona. Esto es complicado, hermano, porque es una emoción que está muy arraigada en nosotros. Y nosotros siempre nos dejamos llevar, todos los días nos dejamos llevar por la ira, por la contienda. Porque la persona no me atendió porque es que llegó el vaquero. ¿Ya? Entonces, fíjese lo que dice aquí, el sabio ordena su camino. Mire, cuando yo conocí del Señor, yo era demasiado iracunda. No tanto como esa época, que sí he corregido muchas cosas, pero todavía me falta. Pero cuando mi esposo me hacía algo que a mí me sacaba de quicio, yo me enojaba y decía, bueno, nunca he sido grosera, o sea, a mí el Señor me corrigió en las palabras, pero sí las actitudes y las reacciones eran violentas. ¿Y cuál era la sabiduría de Él? Porque el sabio era Él, la necia soy yo. Y Él me decía, cuando Él me veía a mí transformada como el hombre increíble, verde, amarilla y de todos los colores, me decía, vea mamita, quédese aquí, tómese un vasito con agua y yo me voy. Me voy, mami, me voy a dar una vueltica mientras usted se calma, mientras usted se le baja el furor y después hablamos y arreglamos qué fue lo que yo hice para verla a usted en ese estado, porque no sé qué fue y usted en vez de decirme, usted me recibe con guantes y con espada y con padachines y con de todo. ¡Chao! Y me daba un beso y peor me daba a mí la ira. Y salía y se iba. Y yo me quedaba ahí, espere que venga y le voy a decir que este no sé qué, y armaba en mi mente una guerra impresionante. Y después como que me sopesaba y yo decía, no, esto no es así. Y me arrodillaba y empezaba a orarle al Señor, Señor, esto no es el camino. Esta no debe ser mi reacción. Esta no debe ser mi actitud. Señor, yo no le pedí un esposo para contender, para pelear, para discutir, para darnos, bueno, nunca hubo golpes ni malas palabras porque él nunca me dijo una mala palabra. Podía tener el enojo que yo le hubiera sacado y él me decía, mamita, estoy enojado, hablamos, chao. Pero eso que, este hijo de no sé qué, y la otra, nunca. Jamás le escuché y nunca lo vi de mal genio. La iracunda era yo. Y cuando yo lo veía y después me ponía a pensar, yo me arrodillaba y yo le decía al Señor, yo le pedí un esposo para vivir en paz, en armonía y tener una familia. No quiero un campo de boxeo ni un campo de batalla en mi casa, porque soy yo la problemática, Señor, ayúdeme. Y cuando él llegaba, a mí de la vergüenza, yo no le miraba la cara, porque me daba pena mi actitud y mis reacciones. Y me decía, ya le pasó, mami, ¿podemos hablar?
Bueno, sí. Bueno, cuenten, sentémonos aquí. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Dígame, ¿en qué tengo que corregir? Y yo le decía, bueno, ahora puedo hablar. Y yo decía, porque yo decía, ahora, yo ya dije, ahora tengo que recibir también lo mío, ¿verdad? Y él me decía, vea mamita, las cosas son así, no sé qué, usted fue una chica que salió de la casa aquí, usted no fue de esto, usted no iba así, usted no, y yo sé, porque a mí el Señor me dijo que yo tenía que formarla, que tenía que entenderla, a mí el Señor me dio esa palabra y por eso yo la entiendo, mamita. Y yo lloraba y decía, perdóneme, no, tranquila, aquí vamos, sigo ayunando por usted. Y todos los miércoles se metía en ayuno y se iba a trabajar en ayuno, iba allá a la iglesia a estar en el ayuno y a las 6 llegaba a comer. Y todos los días, todos los miércoles hacía eso por mi carácter, por mi temperamento, por mi forma de ser. Por eso aquí dice el Señor, el sabio ordena su casa, ordena su camino. No se deje llevar a la pelea. No se deje llevar al campo de lucha y de batalla. No se ponga en línea de combate, porque seguramente Dios no la va a respaldar. Porque usted está buscando algo que el Señor dice que no, porque nosotros somos pacificadores. Por eso aquí lo que dice el Señor, analice, ¿valió la pena ese comportamiento? ¿Valió la pena que yo hubiese perdido el control? ¿Que yo haya hablado de esa manera? ¿Que yo me haya comportado de esa manera? Bueno, ya salió, ya se vivió. Ahora eso me tiene que servir a mí para el siguiente round, para la siguiente situación, para la siguiente problemática, para que yo diga, yo no me dejo llevar allá. Mejor dejémoslo acá, calmémonos y después cuando la paz llegue a la casa, hablamos. Por ahora no, porque vuela el plato, la cuchara, la olla y los cuchillos. Dejémoslo quieto. Por eso entrar con esta emoción que es reactiva, porque nosotros somos reactivos. Ante cualquier cosa, reaccionamos. Entonces por eso aquí dice el Señor, analice la situación que usted vivió, por la cual tiene un pleito, tiene una contienda, tiene una situación en su casa, con usted, con el Señor, con su esposo, con su esposa, con su hijo. Analice, ¿valió la pena esa actitud? Y si usted llega a la conclusión de que no valió la pena, búsquelo, dígale, ¿sabe qué? Discúlpeme, esa no era mi actitud. Sí, yo herí, yo maltraté, es que me cuesta trabajo que me corrijan, me cuesta trabajo entender que que me puedo equivocar. Por eso dice el Señor que es de sabios y entendidos corregir y aceptar la corrección que viene, porque me va a hacer sabia. Me va a llevar a tener una actitud adecuada, sobre todo porque nosotros somos del Señor, somos luz. Por eso aquí dice el Señor, pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Ahí está el crecimiento y el desarrollo y la madurez. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor. Digámosle, Señor, sí es cierto, yo soy enojona, soy iracunda, no acepto correcciones, no acepto sugerencias, porque creo que yo soy y que sé más que los demás. Me he olvidado de pensar como Cristo, con la palabra, en medio de una situación de conflicto, en medio de una situación reactiva. Su palabra dice, Señor, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿Dónde vienen las disensiones y las contiendas? ¿No es de su corazón? ¿No es de una palabra, de una actitud o de algo que no se hizo conforme se quería?
Señor, tú dices que la tierra es de los pacificadores y queremos aprender a ser pacificadores. Queremos tener la oportunidad, porque tú dices y nos das la oportunidad de enojarnos. Cristo se enojó, Cristo se molestó, pero no llegó a la ira, porque la ira destruye, la ira mata, la ira hiere. Por eso ayúdanos, Señor, a cambiar actitudes y a analizar si vale la pena contender todos los días por la misma situación. Si vale la pena decirle a la persona todos los días lo mismo. Queremos, Señor, ser sabios y coger el camino de la verdad, el camino que me lleva a la paz, y dejar que la persona que tiene dureza de corazón, que tiene una situación de conflicto hacia nosotros, que le baje el furor, y que seas tú mismo, Señor, enseñándole a la otra persona que no vale la pena la discusión, porque podemos perder una amistad, podemos perder una relación con el padre, con la madre, con un hermano, con un gran amigo, con el esposo, la esposa. Señor, sabemos que necesitamos aprender a ser tolerantes, pacientes, misericordiosos, mirar de la forma como tú nos miras a nosotros, con bondad. De nada me sirve llegar al campo del adversario cuando sé que voy a perder la guerra y voy a salir herida, maltratada y ultrajada. Y pleiteo contra ti, Señor. Porque te decimos, ¿dónde estabas cuando estaba teniendo este inconveniente? No te dije, no te advertí, Señor, que me ayudaras. Y empezamos a tener contienda hacia Dios. Señor, permítanos aceptar las correcciones. Permítanos aceptar nuestros errores. Permítanos corregir posturas. Para esa es la tarea del maestro. El maestro también va a la enseñanza, también es corregido. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Rey. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una actitud diferente en una situación de conflicto, Señor. Callar, moderar mi forma de hablar, controlar mis reacciones ante una situación, Señor. Y si tenemos que pedir perdón, y si tenemos que presentar disculpas, y si tenemos que ir, como dice el Señor, que cuando venimos con la ofrenda y te acuerdas que estás enojado, ve y busca a la persona y ponte a cuentas con él. Por eso, Señor, queremos decirte que nos ayudes, Señor, en estas reacciones, a ser victoriosos en estos procesos de ira, Señor. Tú dices, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo. ¿Y cuántos soles se han puesto porque estamos enojados? Porque no queremos reconocer nuestra falta o no queremos aceptar las disculpas de otra persona. Ayúdenos, Señor, porque la ira no es buena, Señor. La ira mata, Señor.
La ira trae resentimientos, amarguras, tristezas, alejamiento de ti y de las personas, Señor, y sentimientos de culpa, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprender a analizar, ¿vale la pena este conflicto? ¿Vale la pena pelear por una situación que no vale, que no tiene por qué llegar a esos extremos? Por cosas baladíes. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a cambiar estas actitudes que no me edifican y tampoco testificamos de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, queremos orar por los hermanos de Medellín, por Elina, por su esposo, por el hijo de Amado, Señor, y de Miriam. Que seas tú, Señor, protegiéndolo, guardándolo, Señor, abriendo puertas, mejorando situaciones en cada uno de ellos, Señor. Bendiga a los hermanos, Señor, de Bogotá. Ayúdalos, Padre bendito, con estas actitudes que es muy común en nosotros, Señor. Y no queremos escudarnos porque nuestra cultura es así, Señor. Entonces, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? Si nos vamos a aferrar a la cultura, si nos vamos a aferrar a las tradiciones, si nos vamos a aferrar a otro tipo de cosas. ¿Dónde estás tú entonces, Señor? Bendígalos a todos en Bogotá, Señor. Bendiga a los hermanos en Piedecuesta, Señor. Al doctor Pinto, a la familia Ochoa, Rodríguez Ochoa, Señor. A Ruth Reyes y su casa, Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga a la familia que está aquí, Señor. Bendiga a cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, cuáles son las razones por las cuales nos enojamos, dejamos de hablarnos, hasta dejamos de cumplir nuestras responsabilidades, simplemente porque estamos enojados. Bendiga a los hermanos que están en la red, Señor. Bendiga, Señor, los que están allí. Sabemos que tú has hablado a nuestro corazón porque nos ha tocado, Señor. Sabemos que eso es así, Señor. ¿Quién no ha tenido un proceso de ira? Hemos perdido el control en algunos momentos. Señor bendito de los cielos, quiero orar por la salud de Rocío, Señor. Quiero orar por ella, Señor, por su proceso de gripa, Señor. Por su proceso, Señor, de esa gripa, de esa tos, de esa indisposición de su cuerpo, Señor. Eres tú nuestro sanador, el que restaura, el que fortalece, el que le dice a nuestro sistema inmune que batalle, que luche y que equilibre su cuerpo, Señor, para que pueda tener una salud estable, Señor. Como te decía en la oración, Dios, tú eres quien calma nuestra sed en un momento duro y difícil. Tú eres quien calma nuestra hambre, porque tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el médico que sabes la raíz de nuestras dolencias y cuáles son las formas y maneras de cómo corregir, de cómo sanar, de cómo equilibrar las funciones de nuestro cuerpo, Señor. Oramos, Señor, por su garganta, por su sistema respiratorio, por su cuerpo, Señor, que sea fuerte para que batalle y luche y mañana sea un día de victoria, Señor. Igual para los que están enfermos, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Acuérdate que tú eres nuestro sanador. Tú viniste como médico, como medicina.
Tú viniste a sanar, a curar, a restaurar, a enderezar. Si creemos en ti, Señor. Creemos en el Dios vivo, creemos en el Dios soberano, creemos en aquel que ha derramado sobre nosotros su vida para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Bendiga a todas aquellas personas que están en un proceso, próximas a una cirugía, Señor. Bendígalos a todos, Señor. Son tu pueblo, bendito Señor. Ahora te ruego, Padre bendito de los cielos, que nos lleve a cada uno de nosotros a nuestra casa y que nos sentemos y analicemos, Señor, si el proceso de ira, si las situaciones que estamos viviendo de enemistad, ¿vale la pena? ¿Se justifica que hayamos perdido el control? Y si no es así, ayúdenos a enmendar, porque somos luz y nuestras acciones nos identifican que somos de ti, Señor. Nuestra forma de hablar también nos identifica que somos tuyos y que hemos estado en su presencia, Señor. Ayúdanos, Dios. Llévanos con bien a cada uno de nosotros a nuestras casas, Señor. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a enseñar a tener victoria sobre estas emociones que en algunos momentos no las ganan, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y que el sumo gozo esté siempre con nosotros, Señor. Gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.